Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Conexiones Pro Salud, la digestión. Y llevamos ya 5 programas juntos y quiero darles las gracias por su fidelidad y por estar ahí aprendiendo y cuestionándose tal vez nuestros estilos de vida heredados que en cierto aspecto pues, nos están haciendo enfermos. Y no hace falta más que ir a ver la lista de espera en los hospitales. Hace un par de años el presidente americano, Obama, hizo lo que allá en América se llamó un health reform o una reforma de salud. Entonces a lo que se instó fue a que toda la administración hospitalaria cambiara para que fuera un poquito más ágil, para que las listas de espera fueran tratadas más rápidamente, para que la gente no tuviera que esperar por un tratamiento tantos y tantos y tantos meses. Y le llamaron reforma de salud. No sé si están dando cuenta. Para reformar la salud, el gobierno americano invierte en una transformación de la estructura. Pero la gente sigue enferma. Las listas de espera siguen de la misma manera, que sí que ahora posiblemente los pacientes sean tratados más rápido, pero esa no es la verdadera reforma de salud. La verdadera reforma de salud no implica una reforma en la estructura administrativa de los hospitales. Es reducir las listas de espera. Pero claro, el gobierno en sus ministerios de salud, en todos los países civilizados, lo que interpretan para reducir las listas de espera es agilizar el proceso. Pero una verdadera reducción en la lista de espera es cuando no hay tanta gente enferma. Cuando las listas de espera están solo ahí para gente en urgencias o para determinados casos, pero no para tantas y tantas y tantas personas enfermas. Eso es una verdadera reforma de salud, o en nuestro caso, una reforma pro salud. Eso es lo que realmente necesitaría ser implementado en los gobiernos. Simplemente la enfermedad de una nación cuesta una tremenda cantidad de dinero a todos los gobiernos. Si esa nación no está enferma, imagínense la cantidad de dinero que se está ahorrando. Sobre todo ahora en un país como España y Europa en sí, y parte de una crisis mundial, en la cual se encuentran recortes en la sanidad. Pues que recorten la sanidad, pero usted invierta en salud. Porque si usted invierte en salud, a usted no le va a afectar ningún recorte en la sanidad. Pueden recortar la sanidad cuanto quieran, pero si usted está invirtiendo en salud, esos recortes a usted no le afectan. En el día de hoy, en este programa número 5, les voy a dar el título. Programa número 5, el pollo verde. ¿He abierto su apetito? Vamos a leer juntos. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. En el programa número 4 mostramos las combinaciones más populares en todos los países civilizados, debería ser avanzados o modernizados. Porque civilizaciones hay en todo el mundo. En todos los países modernos, las combinaciones de alimentos fueron expuestas en el programa anterior y las más populares son las peores de aquellas combinaciones. Cuando nos vamos a los extremos, cuando empezamos a combinar elementos, por ejemplo, carbohidratos concentrados con un potencial de glucosa muy alto, y alimentos con proteínas concentradas, patatas fritas con pollo, un filete con arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo el programa número 4 y le insto a que lo revise, pero vamos a hacer un pequeño resumen.
Las proteínas concentradas necesitan un ambiente ácido en el estómago a la hora de que las cadenas, la cadena de proteínas, esos peptidos creo que se llama en español, en inglés se dice peptides. Estos peptidos, estas cadenas de aminoácidos comiencen a ser separadas con los o preseparadas con los jugos gástricos para que luego ya en el duodeno sean finalmente con la tripsina cortadas y asimiladas como aminoácidos en el cuerpo. Si el ambiente en el estómago está alterado y el pH es alterado, entonces esa proteína no va a ser tratada en el estómago como debería y luego el duodeno no va a poder asimilar no va a poder hacer el trabajo para asimilar a través del intestino delgado esas proteínas. Lo que significa que cadenas largas de proteínas que no han sido asimiladas en el cuerpo van a pasar al intestino grueso y van a pudrirse. ¿Okay? La proteína se está pudriendo. Y si usted va al baño, y amigo o amiga, si huele, usted tiene putrefacción y fermentación, porque técnicamente no ha de oler. No sé si usted se ha acordado o se acuerda cuando un bebé que está siendo amamantado por la leche de la mamá tiene que ir y mirar y observar a ver si el niñito tiene el pañal sucio. ¿Por qué? Porque normalmente apenas huele. El papá levanta al bebé y huele a ver si realmente tiene el pañal sucio, pero no lo huele. Entonces tienen que chequearlo muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay fermentación, no hay una combinación extraña de alimentos, solo se están alimentando de leche de la madre, entonces no está fermentando, tienen suficiente bacteria que está siendo asimilada, entonces no huele. Pero cuando ese niñito empieza en sólidos y la abuelita viene y le da un trocito de pan y luego otro le da una gominola y viene otra persona y le da esto y luego le da pollo con arroz, que es muy sano. Pollo con arroz, que es muy sano. Entonces ese niñito, cuando su pañal está sucio, ya usted no necesita ir a mirar. El vecino le va a golpear en la puerta y le va a decir, cambia el pañal de ese niño. Porque empieza a ocurrir una fermentación y una putrefacción. Pero técnicamente, amigos, no debería ocurrir así. La función de los alimentos es para alimentar las células y cuando esa función ha sido ya realizada, cualquier desecho que haya tiene que salir del cuerpo lo más rápido posible y con un mínimo de olor, muy poquitito. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre? Que con estas combinaciones en las cuales necesitamos un ambiente ácido en el estómago y sin embargo tenemos no unos carbohidratos en la zona del medio, sino normalmente unos carbohidratos refinados con un potencial de glucosa muy alto, altera el porcentaje el pH, altera el pH tratando de elevar el pH en el estómago, lo que significa que tanto las proteínas comienzan a un proceso de putrefacción como los carbohidratos concentrados comienzan un proceso de fermentación. Entonces hablábamos de esos dos extremos, de una dieta extremista. Y vivimos en una sociedad extremista. Y cuando nosotros estamos combinando de un lado y combinando del otro lado, estamos siendo extremistas. Cuando estamos en el centro, tenemos las legumbres, tenemos las verduras, tenemos las frutas, como pueden ver aquí en esta imagen, entre las proteínas y las proteínas concentradas, no simplemente las proteínas, estamos hablando de las proteínas de producto animal, proteínas concentradas y los carbohidratos concentrados, eso no va. Pero, por ejemplo, si usted quiere consumir pollo, la idea es que lo consume con vegetales con un índice glucémico bajo. Por ejemplo, la patata tiene un índice glucémico alto. ¿Por qué? O el pan blanco, mucho más. El pan blanco es uno de los elementos, el pan blanco refinado con un índice glucémico bien alto. Lo que significa lo siguiente, que cuando usted come este producto tan refinado, durante las siguientes 2 horas su nivel de azúcar en la sangre va a subir, con lo que va a demandar
de una manera muy dramática el trabajo del páncreas y la secreción de insulina. Entonces, lo mejor es comer el pollo con el área verde o el área de vegetales, excluyendo en este caso, por ejemplo, el pan blanco, el arroz blanco, etc. Pero si quiere comer arroz, puede comer, por ejemplo, el arroz integral, porque el arroz integral está en esta zona de aquí. Puede comer legumbres con ello, puede comer verduras, puede comer, como realmente recomendamos, toda comida con una buena ensalada, con bastante verde en ella, antes del comienzo de cada comida. ¿Okay? Entonces, si quiere comer un bistec o un filete, no lo coma con patatas fritas. Cómalo nuevamente con esta área de aquí. Comience con una gran ensalada y luego con unas verduras al vapor y tiene ahí el filete. ¿Okay? Entonces, esto lo digo para aquellos de ustedes que estén realmente interesados en cambiar su estilo de vida, en hacer una reforma de salud para rebajar las listas de espera en los hospitales de su país. Bien, ¿cómo por ejemplo comería el huevo? Normalmente el huevo frito se come huevo frito con pan y el pan es blanco. Entonces, se puede tener un huevo cocido, que es mucho más sano, cortadito en ensalada. ¿Se da cuenta? Entonces, todavía está comiendo, pero ahora está comiendo con entendimiento. Está comiendo con, no está comiendo con pobreza, está comiendo con entendimiento para su salud. ¿Ok? Déjenme mostrarle un versículo encontrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Levíticos, o el libro de Levítico, capítulo 11, y dice lo siguiente: estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos, hendidos y rumia. Este tipo de animales comeréis. Ok. A través de la Biblia hay una recomendación de qué animales comer, de qué proteínas concentradas comer, de dónde han de proceder. Y la característica es la siguiente: tiene que tener la pezuña hendida y dividida, y al mismo tiempo ha de ser un rumiante. Por ejemplo, la ternera o la vaca, el buey, la cabra, la oveja, el cordero, todos son animales rumiantes y al mismo tiempo tienen pezuña dividida. Y de todos esos, de ese tipo de proteína, se puede comer. ¿Ok? Se da permiso para comer. Entonces, muchos de ustedes, si realmente quieren una reforma de salud, lo que van a tener que hacer en estos momentos es ir a su frigorífico y tirar a la basura la carne de cocodrilo que tienen allá. Porque el cocodrilo, como pueden ustedes apreciar aquí, no es rumiante, de hecho es carroñero, no es rumiante y como pueden ver también no tiene una pezuña dividida, tiene así como dedos. Así que a aquellos de ustedes que tienen el cocodrilo en la casa, en la Biblia realmente le recomiendan que no lo coman. Muchos de ustedes también van a tener que deshacerse de la tortuga. Esa sopa de tortuga en los domingos posiblemente no le esté haciendo mucho bien. Y muchos de ustedes van a tener que llegar a una conclusión en la cual van a tener que declarar que voy a seguir un poquito las normas de salud y las recomendaciones para mi salud y no más sopa de tortuga. Porque no es rumiante, o sea, porque no cumple las dos características de rumiante y de pezuña. Así que muchos de ustedes también, esos filetes de mono que tienen en el congelador, yo les recomiendo que
que se lo den al perro, pero que no compren más. Porque la carne de mono, pues no va a ser, primeramente que no es recomendada. Y no es recomendada en la Biblia, lo que significa que no es recomendada por Dios. Y si Dios nos hizo a nosotros, pues Él sabrá cómo vamos a funcionar mejor. Aquel que construye un coche diésel sabrá exactamente qué tipo de gasolina conviene a ese coche. De la misma manera, aquel que nos creó sabrá también que la carne de mono, por alguna razón, no nos va a sentar bien. Así que le recomiendo que esa carne de mono que usted tiene en el refrigerador o en el congelador, que se lo dé al perro o lo tire directamente, si no tiene perro. Camello tampoco cumple las dos cualidades. No cumple, es rumiante, pero no tiene la pezuña. ¿Okay? Tiene así como dedos, no tiene la pezuña. O sea, no cumple las dos cualidades. Caballo. Bueno, por aquí por Europa muchos han estado pensando que estaban comiendo carne de ternera en la carne precongelada que estaban comprando, cuando en realidad lo que estaban comprando era carne de caballo. Así que literalmente les digo que no hay una recomendación saludable a la hora de comer carne de caballo. ¿Okay? No porque sea un animal feo o sucio en sí, pero simplemente no está diseñado para que el hombre lo consuma. Así que yo les recomiendo que no vaya a la carnicería para comprar la carne de caballo de aquí en adelante, si quiere invertir en salud. Conejo. Rumia, pero no tiene la pezuña dividida. El arroz con conejo posiblemente tampoco sea la mejor opción para usted. Y evidentemente yo sé que es muy práctico en los hogares de muchos el poder comer serpiente y al mismo tiempo luego utilizar la piel para hacerse cintos, ¿verdad? Pero le recomiendo que de aquí en adelante pare de poner bocadillo de serpiente a los hijos cuando van al colegio. Si ustedes miran en sus pantallas esta lista de animales, ustedes se van a dar cuenta que cuando la Biblia nos dice las características de los animales que debemos comer, y ahora les acabo de poner una lista de animales que no cumplen esas características, ustedes van a decir, bueno, pues es que entonces yo hasta cierto punto estoy siguiendo la Biblia entonces. Estoy siguiendo las recomendaciones porque yo como la ternera, yo como el cordero, yo como animales que rumian y que tienen la pezuña, etc. Entonces, les he puesto un ejemplo, les he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animales. Y salvo la excepción posiblemente en algunos de los casos de ustedes, del conejo, salvo esa excepción en alguno de ustedes, el resto de los ejemplos que les he puesto acá, y hay muchos más, las iguanas y muchos otros, el resto ustedes van a decir, bueno, es que evidentemente Óscar estaba tomándonos el pelo cuando habló de la carne de mono en el congelador, porque ¿quién tiene carne de mono en congelador? Algunas culturas, pero por lo general las culturas más avanzadas no se alimentan de comida de mono. Entonces ustedes miran eso y dicen, perfecto, tiene totalmente sentido. Les voy a poner un nuevo animal que tiene pezuña hundida, pero no es rumiante. ¿Están listos? ¿Lo ven en sus pantallas? ¿Le ven las pezuñas separadas o divididas? Pero no es rumiante. Entonces, esto no viene de un animal rumiante y con pezuña dividida. Entonces, esto no viene de pezuña dividida y un animal rumiante. Cuando les he hablado de la tortuga, les he hablado del
del caballo, les he hablado de la serpiente, les he hablado de la iguana, etcétera, del mono, ustedes no tenían problema. ¿Por qué? Hasta ese punto ustedes dicen, bueno, pues aquel que inspiró la Biblia, pues tenía que ser bien sabio. ¿Por qué usted dice que tenía que ser bien sabio? Bueno, porque pensaba como yo. Pero ahora cuando vemos que hay un animal que no cumple tampoco las características, pero es un animal que me gusta a mí, entonces la persona que inspiró la Biblia ya no es tan sabia. ¿Por qué? Porque no piensa como yo. Pero lo cierto es que hay una correlación entre las enfermedades de tipo intestinal, de tipo nervioso e incluso cancerígeno, unido al consumo de cerdo, que es impresionante. Lo único que usted tiene que hacer es ir al internet y poner consumo de cerdo con el cáncer. Y verá la cantidad de artículos científicos que aparecen al respecto. Yo cuando uso el Google, yo no uso el Google normal. Yo voy a un Google que se llama Google Scholar. Usted puede poner Google y luego poner Scholar. Scholar significa pues que solo le va a aparecer artículos científicos en ella. La lista de artículos que le va a salir solo son científicos. Entonces no es lo que la opinión de uno tenga, que haya puesto una website y la haya puesto ahí en Google. No. Si usted pone Google Scholar, solo van a ser artículos científicos divididos en los años de publicación con revistas científicas o revistas médicas. Y ahí, cuando usted ya haya entrado en Google Scholar, usted pone cerdo unión con cáncer. Cerdo, unión con artritis. Cerdo, unión, parásitos. Cerdo, unión, tumores. Y se va a quedar asombrado que a día de hoy el cerdo de bellota estará solo alzado en las nubes de la santificación solo aquí en España. Pero en el mundo científico no está tratado con respeto para nada, porque la ciencia está demostrando una y otra vez. Claro, cuando tenemos gente en la televisión, médicos que dicen, sí, el cerdo de bellota. Déjeme decir una cosita. Ese médico no ha leído las revistas actuales de medicina, ni las revistas científicas, ni las publicaciones científicas actuales. Yo no sé qué es lo que está hablando, no sé si es cultura, no sé si es su propio deseo de comer cerdo y jamón él mismo, no lo sé lo que es, pero definitivamente ese comentario no es para nada científico. Yo sé que esto puede que duela a alguno de ustedes, pero puede estar en una lista de espera o puede estar usted invirtiendo en salud. Y si no le digo la verdad, entonces no tiene opción para conocerla. En Levíticos 11 también nos dice lo siguiente: de todos los animales que hay en las aguas, comer de aquellos que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los ríos. Ahora nos habla de las cosas en el mar. Bueno, pues tiene que tener aletas y escamas. Bueno, pues el bacalao, ¿no? La sardina. Claro, totalmente tiene sentido común. Las vieiras o las ostras no tienen escamas y no tienen aletas y son las responsables del filtrado del mar. Si usted está en una cocina, en la cocina de su casa, y usted tiene el lavaplatos, y ese lavaplatos tiene un filtro. Cuando usted pone los platos en el lavaplatos para lavarlos, hay un filtro que filtra los residuos y de vez en cuando hay que limpiar ese filtro. Si usted entra en su cocina y tiene un frigorífico o un refrigerador lleno de comida,
¿usted abriría el lavaplatos y se comería el filtro? Pues eso es lo que usted está comiendo cuando come estas criaturas. ¿Tienen una función? Sí, pero la función no es para alimentar a las naciones. La gente dice, no, no, pero si tiene un montón de minerales, claro, tiene un montón de todo, porque son los filtros. También una tremenda cantidad de metales pesados, tremenda. Este individuo de acá no tiene escamas y no tiene aletas. ¿Cuántos de ustedes se comerían un saltamontes? No muchos, ¿a que no? Pues este es el saltamontes del mar. Y nos lo comemos y pagamos dinero en Navidades también por él. Y por ellos. Y aquí en España, por las angulas. O aún peor, por aquellas fabricaciones de plástico que son todos los residuos formados en lo que parece una angula de verdad. ¿Ustedes saben dónde crecen estos individuos? Crecen en la desembocadura de los ríos. ¿Y ustedes saben cómo están los ríos? Sucios y contaminados. Y ellos crecen ahí. Y nosotros pagamos una tremenda cantidad de dinero para comerlos por Navidad. ¿Estamos locos? Como les decía en los programas anteriores, el sentido común a veces no es muy común. El tiburón tiene aletas, pero no tiene escamas. La gente dice, bueno, yo es que tiburón no como. Pues si no come tiburón, no se preocupe del tiburón. ¿Come alguno de estos otros? Allá en Australia yo tengo un amigo que él es pescador en el norte de Queensland. Él entra en unos grandes barcos y ellos pescan tiburón. Es lo único que pescan, pescan tiburón. Bueno, es el negocio, es pescar tiburón. ¿Para qué lo utilizan? En Australia, el fish and chips, que significa que es el pescado rebozado con patatas fritas que lo venden en puestos pequeñitos o en restaurantes pequeños, etcétera, que es bien famoso, es un plato bien famoso en Inglaterra también. Entonces Australia, viniendo de Inglaterra en sí, la cultura inglesa, adoptó el fish and chips. En el 90% del pescado que es frito y rebozado y frito, comido con patatas fritas, allá en Australia, el 90% es tiburón. 90% es tiburón. A no ser que ponga el nombre que te diga que es barramundi o snapper o cualquiera de los peces que hay por allá, de seguro va a ser tiburón. Cuando es otro te lo anuncian, si no te lo anuncian es tiburón. Entonces hay un gran mercado porque es una comida popular, una comida rápida, una comida extremista, porque tenemos el pescado y las patatas en el otro lado, pero es tiburón. Bueno, este amigo mío me contó un detalle, no hace mucho, ahora como un año atrás, me decía que ellos solo tienen licencia en toda Australia para pescar tiburones de menos de 15 kilos. Entonces, solo hasta 15 kilos. Si pescan un tiburón y lo pesan y es más de 15 kilos, lo tienen que devolver al agua. Entonces le digo, ¿entonces cómo lo hacéis? Dice, bueno, si llega un tiburón de más de 15 kilos, lo que solemos hacer, le quitamos la aleta de arriba y tiramos el tiburón de vuelta, porque esa aleta nos vale para mandarlo con el resto de las aletas que cortamos, para mandarlo a Japón, porque los japoneses toman sopa de aleta de tiburón, etc. Entonces hay un mercado grande, gana mucho dinero solo por las aletas. Pero las autoridades australianas, ellos no pueden llegar al puerto con un tiburón que pesa 15 kilos, porque pierden la licencia. Entonces yo le decía, y yo me hice un poquito el tonto y dije, ¿por qué 15 kilos? Dime, explícame, para que yo pueda explicar a otros. Y dice, bueno, porque
Las autoridades han puesto la cantidad de 15 kilos como límite porque si no el contenido de metales pesados dentro de la grasa natural del pez es demasiado alto y no es apto para el consumo humano. Ah, le digo, amigo, entonces cuando ustedes pescan un tiburón que pesa 14 kilos 900, me dice, ese nos lo podemos quedar, porque son 14 kilos 900. Y le digo, ¿y los metales pesados? Y se ríe. Claro, el tiburón no va nadando en las aguas contaminadas de este mundo, absorbiendo el plomo, absorbiendo el mercurio, absorbiendo todas esas cosas, absorbiéndola y guardándolas en sus células liposas. No lo hace a partir de los 15 kilos. Lo hace desde que nace. Y posiblemente ya naciendo tenga un contenido por el hecho de que ha nacido de un tiburón maduro que ya de por sí estaba contaminado con ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tiene 14 kilos 900 también está contaminado con metales pesados. Atención, las autoridades australianas dicen que si tiene 15 kilos no lo pesques porque los índices son demasiado altos para el consumo humano. Usted si está contaminado con metales pesados, eso le va a afectar toda la asimilación de la vitamina B. Le va a afectar, de hecho, todo su sistema nervioso, porque el sistema nervioso necesita del complejo vitamínico B para realmente ser activado y trabajar correctamente. Pero el tiburón de 14 kilos también tiene. Y el tiburón de 13 kilos también tiene. Miren esta foto. Esto es un atún. El atún tiene escamas. Técnicamente sí. Tiene unas pocas aquí. Así que les doy las escamas. Técnicamente, el atún se puede comer. Técnicamente. Si vamos a la letra de la ley y vemos que tiene unas poquitas escamas ahí. Técnicamente sí. Por lo demás se parece bien parecido a la piel del tiburón. Pero técnicamente tiene escamas. Y tiene aletas. Así que técnicamente el atún se puede consumir. Déjenme mostrarles, para que lean en sus pantallas, este artículo del diario El Mundo, aquí en España. El diario El Mundo nos dice lo siguiente: el mercurio e infarto, los peligros de una lata de atún. En El Mundo, en el periódico El Mundo, dice: algunas dietas recomendadas por los especialistas podrían no ser tan beneficiosas como se pensaba. El consejo de aumentar el consumo de pescados ricos en ácidos grasos omega 3 por sus efectos cardioprotectores podría quedar obsoleta. El consumo de especies marinas es la principal vía de entrada de mercurio al organismo. El mercurio es un metal pesado con efectos tóxicos bien conocidos en el ser humano, en especial sobre el sistema nervioso. La fuente principal de este metal es el pescado de nuestra dieta. Aunque salvo los peces procedentes de zonas con elevadas tasas de contaminación, no todas las especies contienen la misma cantidad. Omega 3. Ácido graso omega 3. Hay que comer pescado azul para el omega 3. Les voy a comentar un secreto. Hay un número de industrias que son sponsorizadas y financiadas por los gobiernos en todo el mundo, en Australia, en Europa, en América. Una de ellas es la industria del ganado. Otra es la industria de la leche y la otra es la industria del pescado. Están financiadas. Y las campañas más duras en relación a alimentos que nos encontramos están basadas en el consumo de la carne, en el consumo de la leche y el consumo del pescado. Y con el consumo de pescado vemos que tenemos los ácidos grasos omega 3, esos que dan flexibilidad a tu célula.
eso que te ayuda con el sistema nervioso, eso que te ayuda a la hora de rodear esa célula y que te permita absorber nutrientes en esa célula, la omega 3. Pero lo que no te dicen es que la omega 3 es susceptible a la luz y al calor. Entonces, cuando yo hago un filete de un pescado azul y lo expongo a la luz y luego lo meto en el horno por 20 minutos a 160 grados de temperatura y lo expongo al calor, adivine cuánto omega 3 usted está consumiendo. Adivine cuánto mercurio. Bueno, depende del tamaño del pescado. Así que está comiendo el pescado azul por la omega 3, no tiene la omega 3 porque es susceptible y se pone rancia con el calor y la luz, y aquello que no quiere, el mercurio, se lo está chupando usted todo. ¿Cómo conseguimos la omega 3 sin el mercurio? Semilla de linaza. La semilla de linaza usted la mete en una batidora o en un molinito, donde se muele el café, por ejemplo, o en una pequeña batidora, y echa lo suficiente para una semana y lo bate hasta que esté bien molida. Cuando esté bien molida, no la compre molida del supermercado porque es susceptible a la luz. Cuando esté bien molida, haga pequeñas cantidades. Incluso si hace cantidades, tiene la facilidad de hacerlo solo para el día, mucho mejor. Entonces, hace una pequeña cantidad, si ha hecho para hoy, para mañana o para 3 días, la pone rápidamente en un container plástico y la pone en el congelador. ¿Por qué en el congelador? Porque normalmente usted no abre tanto la puerta del congelador como la abre del frigorífico. Y luego a la mañana para su desayuno, usted se echa eso encima de su desayuno o encima de aquello que vaya usted a comer de desayuno. Entonces usted está introduciendo omega 3 en su cuerpo y no mercurio. Si además de eso usted tiene la linaza y tiene algún tipo de frutos secos, especialmente la nuez, mezcla la linaza con la nuez y la bate hasta que quede así como pulverizado, como polvito, como polvo granulado. Ahora, cuando usted consume eso, está consumiendo omega 3 y omega 6 en la proporción correcta. Si bien uno de ellos lo hace flexible, el otro lo ayuda a absorber los nutrientes. Y el omega 3 y el omega 6 trabajan de una manera compaginada, pero no hay mercurio en ello. Fíjense este artículo que apareció en el Sydney Morning Herald allá en Australia, que no se puede pescar ahora en la bahía de Sydney. O si pesca, no se lo coma. Pesque por hobby, pesque para pasar el tiempo, pero no se coma ese pescado porque tiene una tremenda cantidad de mercurio y más pescados aparecen con cánceres a la piel, etcétera, etcétera, etcétera. La letra C. La letra C es la letra con la que comienza la palabra carne, pero también es la misma con la que comienza la palabra cáncer. Ambas comienzan con la letra C. Aquí les pongo una referencia de cientos de referencias, de cientos de estudios en los cuales se demuestra una conexión tremendamente cercana entre el cáncer y el consumo de la carne. Una dieta de carne tiene una fuerte conexión con el cáncer de colon. Hablábamos en programas anteriores cómo cuando nosotros estamos aumentando el compost en nuestro colon y cuando estamos aumentando el compost con una proteína que no ha sido digerida, que no ha sido absorbida y la estamos llevando a ese lugar donde no puede ser digerida ni tratada correctamente, sino solo estimular la bacteria de la putrefacción, estamos aumentando el riesgo del cáncer.
Cáncer y carne comienzan con C y la carne aumenta el riesgo de cáncer en las glándulas linfáticas. No solo en el colon, sino en las glándulas linfáticas. ¿Por qué? Porque cuando estamos intoxicando ya el área del intestino grueso, hablábamos en programas anteriores cómo ahora el cuerpo absorbe o reabsorbe esas toxinas de vuelta en el sistema sanguíneo. Pero el sistema sanguíneo es filtrado a través del sistema linfático. Y el plasma del sistema linfático, la cantidad de plasma que ha de ser reabsorbida en el sistema sanguíneo pasa por el sistema linfático y es filtrado por el sistema linfático y por sus glándulas. Un consumo de carne ha sido encontrado que aumenta el riesgo de cáncer en las glándulas linfáticas. Aquí simplemente le pongo un estudio científico, aprobado, publicado, solo uno, pero hay cientos. ¿Solo uno por qué? Porque no les quiero aburrir. Vayan a Google Scholar y pongan la palabra carne y cáncer. El consumo de carne aumenta el riesgo de cáncer de pecho. Pregunta, si tenemos una epidemia de cáncer de mama, ¿cómo es posible que teniendo estudios identificando el aumento de riesgo con consumo de proteínas concentradas y el aumento en el índice de cáncer de mama, cómo es posible que nadie diga a esa mujer que una de las cosas que tiene que hacer para prevenir el cáncer de mama es reducir o eliminar las proteínas concentradas? ¿Cómo es posible que nadie se lo haya dicho? Cáncer y carne empiezan con C y el consumo de la carne aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Si tenemos una epidemia de problemas de la próstata, ¿cómo es posible que no haya una campaña de reforma de salud que ayude a recortar las listas de espera e informando a la gente que han de reducir el consumo de proteínas concentradas de origen animal si quieren prevenir el cáncer de próstata? ¿Cómo es posible? No tiene sentido. El consumo de carne aumenta el riesgo de cáncer de ovario. ¿Y nadie nos dice nada? ¿Y no hay un doctor que diga tienes que reducir o eliminar el consumo de proteínas concentradas? Pregunta, ¿qué leen estos doctores? Porque estos son estudios científicos. Hay un montón de estudios publicados en medical journals, en revistas médicas. Y yo no lo sé cómo funciona acá, pero allá en Australia, cada doctor tiene que estar suscrito a un número de revistas médicas para estar al corriente de los últimos avances y los últimos descubrimientos y los últimos estudios. Ah, que se me olvidaba. Que la industria de la pesca, la industria de la leche y la industria de la carne son financiadas y sponsorizadas por los gobiernos. Carne y cáncer empiezan con C. Existe un vínculo indiscutible entre el colesterol y el cáncer. Un vínculo indiscutible entre el aumento del colesterol y el riesgo a problemas cardiovasculares, el consumo de la carne y que alguien esté falleciendo de ataque al corazón. Y no sé cómo, yo llevo 18 años fuera de España, pero yo recuerdo ser jovencito y escuchar a doctores decirle a personas que tenían problemas con su sistema cardiovascular que de comer coman solo
cerdo de bellota, cerdo ibérico. Por favor, ¿de dónde han sacado eso? Cuando hay un vínculo indiscutible. El pollo verde del 2006. En Australia estaba llevando unos programas y estábamos informando acerca de estos temas y el título del programa de aquel día, en el 2006, yo le puse El perro púrpura. Y lo llevábamos en una especie de, allí se llama un town hall, es como el ayuntamiento. En un ayuntamiento, una sala de conferencias de un ayuntamiento allá en Australia. Y llegaron la gente, llegaron las personas para escuchar el tema del día. Llevaban viniendo una serie de días y llegaban ese día. Y claro, ese día estaba lleno. ¿Por qué? Porque la gente había leído el título, el pollo púrpura, y había aparecido allá. Y yo cuando vi a tanta gente dije, wow, no me imaginé que simplemente por el título, el pollo púrpura, hubiese atraído a mucha más gente de lo que había estado viniendo los días anteriores. Hasta que empecé a hablar y alguien levantó la mano y me dice, ¿vas a hablar del pollo verde? Le digo, bueno, vamos a hablar del pollo púrpura. Ah, que también hay púrpura. Le digo, ¿a qué se refiere? Nosotros estamos aquí por lo que hemos escuchado ayer en el programa nacional del canal 7 o del canal 9, que se llama Current Affairs, a las 8:30, nacional en Australia, el caso del pollo verde. Le digo, ¿cuál es el caso del pollo verde? Me dice, bueno, pues esta señora que compró un pollo, lo dejó en la nevera y se le olvidó comerlo y a los 3 días... No, perdón, lo dejó fuera de la nevera, lo trajo, cogió trajo las bolsas del supermercado y lo dejó encima del mostrador, en la cocina. Pero se olvidó meterlo en la nevera. Se fue a la mañana siguiente a trabajar y regresó y ya como había habido calor, decidió que en lugar de comérselo ella, se lo iba a dar al perro. Entonces cogió el pollo, lo puso afuera para el perro y cuando apagó la luz de la cocina y se iba a la cama, se dio la vuelta y había una luz verde. Y dijo, ¿y esta luz verde? Y salió fuera y el pollo estaba iluminado. Verde. Así como un fluorescente. Las empresas de carne comenzaron a explicar que, bueno, que a veces una bacteria en el proceso de descomposición puede producir ese efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese perro se estaba comiendo un pollo verde. Y ese día yo me acuerdo bien en especial porque era el 2006 y el lugar en ese ayuntamiento, en esa sala de conferencias estaba lleno. Porque alguien había visto algo en la televisión que dijo, wow, ¿qué estamos comiendo? ¿Cómo nos están alimentando? ¿Y qué tipo de industria está siendo financiada? El pollo verde. Tenemos las vacas locas. Tenemos la gripe avial. Avial. Allí se llama the bird flu. Tenemos también la enfermedad de los cerdos y la gripe porcina. Tenemos esa enfermedad en los corderos y en las ovejas que afecta a sus pezuñas y afecta a sus bocas. Tenemos un montón de enfermedades entre los animales. Si bien tiempo atrás, miles de años atrás, se dio permiso al consumo de aquellos animales que tenían la pezuña separada y rumiaban, era una época en la cual no observábamos esto. No observábamos nada de esto.
Este es un pez que tiene cáncer en la piel. Cáncer en la piel. ¿Cómo es que un pez consigue desarrollar cáncer en la piel si no le da el sol? Está bajo el agua, el sol no le llega. ¿Cómo es posible que este pez tenga, por lo menos no le llega de la manera que nos llega a nosotros? De allá en Australia, los rayos ultravioleta queman. Pero este pez tiene cáncer en la piel. ¿Cuál es su ambiente? ¿Qué le toca a la piel? El agua. Y si ustedes creen que los países industrializados nos generan todas las producciones que nos están ofreciendo y no generan nada de residuo, usted vive en el país de Lilila. Porque lo cierto es que los mares en el día de hoy tienen una cantidad de toxinas impresionantes. Mire qué foto más hermosa. Mire qué foto más hermosa. Un niñito allá en India, la vaca pasaba y el niñito se acercó a la vaca y comenzó a mamar. Se ve tan bonita, es como para ponerla en un cuadro. El caso es que este niñito tiene una enzima en su intestino delgado llamado lactasa. Y lactasa consigue digerir y romper la formación de la lactosa. ¿Ok? En glucosa y galactosa. Consigue separarlo a la hora de ser asimilado. Y este niñito a esta edad tiene esa enzima llamada lactasa. Y se ve tan lindo. Claro que hay un problema. No es cordero. Y no es ternero tampoco. Es un humano. Y esta vaca de 700 kilos es un mamífero también, pero no es humano. Cuando la vaca da leche al ternero, esa leche está diseñada para que esos huesos de ese ternero sean fortalecidos rápidamente, porque ese cordero va a estar en sus 4 patas prácticamente al nacer, o muy pronto después de nacer. Entonces, la calidad de esa leche está diseñada para alimentar y fortalecer los huesos y darles rigidez y firmeza a los huesos de un ternero. La leche de la mamá está diseñada para dar flexibilidad, no rigidez, sino flexibilidad a los huesos del bebé. Porque el bebé necesita unos huesos flexibles. Y si nosotros le estamos dando una leche que está diseñada para hacer los huesos rígidos, estamos siendo contra natura. Ese niño no va a comenzar a andar hasta la edad de 1 año. Pero ciertas partes en su sistema óseo todavía tienen que adaptarse y endurecerse de una manera gradual. Por eso la leche de la mamá está diseñada para ello. Y tiene una enzima llamada lactasa que puede digerir la lactosa. Pero cuando ese bebé empieza a crecer, el número de lactasa empieza a reducirse. Es como que un interruptor se va apagando. Como que podemos tener de esos interruptores graduales y vamos apagando cada vez más la luz. Porque el ser humano es el único mamífero que continúa bebiendo leche en la edad de adulto y de una especie diferente. ¿Se han dado cuenta? El único mamífero que continúa bebiendo leche a la edad de adulto y no de la mamá, sino de una vaca. Claro, si yo le pongo esta imagen en la cabeza, ¿qué pensaría usted si yo ahora salgo detrás corriendo de mi mamá para beber la leche de ella? Usted pondría una cara como, por favor, eso es grosero y es totalmente insano.
¿Usted se imagina gente corriendo cada mañana antes para ir al desayuno detrás de sus madres? El joven de 25 años, mamá, tengo que ir al colegio, y sale a buscar a su madre para tomar leche de ella. Es totalmente ridículo. Pero amigos, salimos detrás de una vaca. Salimos detrás de una vaca. Y si bien esta foto que tenemos aquí se ve tan hermosa y se ve tan bonita y está para un cuadro, esta foto de aquí se ve totalmente innatural. Se ve totalmente innatural. En el próximo programa vamos a hablar un poquito más acerca de las proteínas y cómo esas proteínas, si entran dentro de nuestro sistema sanguíneo formadas y no como aminoácidos, pueden causar, de hecho causan, una reacción autoinmunológica en el cuerpo humano. Me encanta la foto, sí. Es graciosa, es absurda, es la realidad de muchos de nosotros. No, pero si yo no hago eso, yo no me pongo debajo de una vaca, yo la cojo del cartón. ¿Pero de dónde crees que viene? ¿Solo porque la has embotellado en un cartón? No significa que no venga de la vaca. Y usted no tiene la suficiente lactasa, porque usted es un adulto. Si quiere saber cuándo un niño debería estar dejando de consumir la leche de vaca, usted imagínese lo siguiente. ¿Hasta qué edad parece normal que un niño salga detrás de la mamá y beba de su pecho? ¿3? ¿4 años? Definitivamente no 12. Y los países con más consumo de leche y productos lácteos son los países con más casos de osteoporosis. Algo no está funcionando en lo que nos están vendiendo. Para concluir, lean conmigo. Un gran número de evidencias científicas afirman que una dieta vegetariana es óptima para la prevención de enfermedades. Y eso lo ha publicado también hace muy poquito el diario El Mundo, aquí en España. Nos vemos en el próximo programa.